Otro tipo de argumento inductivo es la analogía. Tanto en la generalización que acabamos de ver como en la analogía, relacionamos dos cosas e inferimos que una cualidad que percibimos en una de estas cosas se encuentra también en la otra. En la generalización, la inferencia se basa en el hecho de que la muestra en la que percibimos la cualidad pertenece a una clase a la que atribuimos la cualidad. En la analogía se basa en una similitud entre las dos cosas. Es un razonamiento muy común. Por ejemplo, muchos medicamentos se prueban primero con ratones. Si funciona con el ratón, el científico infiere analógicamente que funcionará con el ser humano, debido a la similitud en la fisiología de los dos organismos. La estructura es la siguiente. X y Y comparten propiedades A, B y C. X tiene también propiedad D, por lo que se infiere que Y la tiene también. Ahora, la inducción no es la deducción. Sus inferencias no son necesarias, sino solo probables. En la inferencia analógica, la probabilidad de la conclusión va en función de la fuerza de la similitud. Resulta ser falaz cuando la similitud es débil. Vemos primero una analogía fuerte. En su libro La crítica del juicio, Immanuel Kant compara una monarquía absoluta con un molino, como este. En los dos hay un objeto, personas y granos, que están sujetos a operaciones fuera de su control, obedecer órdenes o ser molido, lo cual los convierte en lo que el mecanismo, el déspota o el molino quiere, esclavos o harina. Aquí vemos mucha similitud, la cual tiene que ver no con el aspecto físico de estas dos cosas, sino con su funcionamiento. Ahora, dado que entre dos cosas cualesquiera se pueden encontrar similitudes, hay que asegurar en el momento de evaluar la analogía que las similitudes sean relevantes. Y no solo eso, sino que no haya más disimilitudes relevantes. Volviendo al ejemplo de Kant, hay una similitud entre los granos y las personas en cuanto a estar sujetos a un procedimiento, pero una disimilitud en el sentido de que los granos no pueden hacer nada para cambiar su situación, mientras que las personas posiblemente sí. Veamos unos ejemplos más. Acabo de encontrar esta imagen en Facebook. Hitler culpó a los judíos por los males de Alemania. ¿Recuerdan cómo esto terminó? Trump culpa a los mexicanos por los males de Estados Unidos. No sabemos qué pasará con los mexicanos si Trump llega a ser presidente, pero sabemos qué pasó con los judíos bajo Hitler. Y debido a la similitud racista entre los dos, la persona que argumenta así quiere que concluyamos que los mexicanos tendrán un destino similar, por lo que uno no debería votar por Trump. Para evaluar esta analogía, deberíamos fijarnos en las similitudes. Puede haber muchas similitudes entre estos dos hombres, pero ¿cuáles son las que son relevantes para el argumento? ¿El hecho de que tengan vello facial curioso? No. Pero el hecho de que son racistas, sí. Y también el hecho de que son personas poderosas que pueden disponer de la fuerza del Estado. Sin embargo, hay una diferencia relevante muy importante. Hitler tenía poder absoluto. Lo que él decía, se hacía. Trump, en cambio, tiene que lidiar con 100 senadores y 535 diputados. Quizá podría ampliar el sistema de muros que ya existen y deportar más gente, como ha hecho el mismo Obama, pero que lograra mandar millones de mexicanos a campos de concentración a morir parece más que exagerado. ¿Y qué tal la similitud entre los objetos de esta fuerza, los judíos y los mexicanos? Los dos han sido objeto de discriminación. Sin embargo, la historia de discriminación contra los judíos es mucho más larga, compleja y arraigada en diversos países, lo cual hacía quizá más fácil tragar el discurso de Hitler. Otra diferencia importante es que los mexicanos tienen su propio país, cosa que los judíos no tenían. Es mucho más probable que Trump simplemente deportaría a los mexicanos a su país en vez de matarlos en cámaras de gas. Y el punto es que no hace falta que Trump sea presidente para que eso se haga. El Estado norteamericano lleva muchos años haciéndolo ya. Como final, ¿puedes advertir en este argumento otras falacias que hemos considerado? Claramente apela a las emociones, especialmente el miedo, y también emplea la pendiente resbaladiza. Si Trump gana las elecciones, pronto habrá mexicanos muriendo en cámaras de gas. Veamos un ejemplo más. Gente que no están de acuerdo con el aborto lo han comparado con la historia de esclavitud en los Estados Unidos. William F. Buckley dijo en 1976,
Dentro de 100 años, los americanos recordarán con horror nuestras clínicas de aborto, de la misma manera que ahora recordamos con horror los mercados de esclavos. El argumento es que debido a que hoy en día no permitiríamos mercados de esclavos, tampoco deberíamos permitir el aborto. La similitud consiste no en la compraventa de seres humanos, sino en que un ser humano puede disponer de otro de la forma que quiera. La fuerza del argumento depende de la similitud entre el embrión o feto y los esclavos negros. ¿Es el feto un ser humano o una persona con derechos? ¿Cuándo empieza la vida? La verdad, estas cuestiones no han sido resueltas de forma satisfactoria. Una diferencia entre los fetos y los esclavos es que la esclavitud se basa sobre cuestiones raciales, lo cual no es un criterio en cuestiones del aborto. No sé qué tan relevante sea eso, pero en todo caso, para evaluar una analogía tan difícil como esta, a veces ayuda a proponer otra analogía con una conclusión distinta. En vez de la analogía de Buckley, se podría decir: dentro de 100 años, los americanos recordarán con horror el control que el Estado ejercía sobre los cuerpos de las mujeres, de la misma manera que ahora recordamos con horror los mercados de esclavos. Lo que se compara aquí no es el feto y el esclavo, sino la mujer y el esclavo. La esclavitud, como comenta Lea Birkenwald, se trata de perder la libertad y autonomía personal sobre el cuerpo y la vida de uno. La situación de la mujer con un embarazo no deseado se parece a la del esclavo, ya que la mujer es tratada como un objeto, esclavizándola físicamente al controlar su cuerpo e ideológicamente al sujetarla a la tiranía de una moralidad impuesta. Como había comentado, ninguna analogía es verdadera o falsa, sino solo fuerte o débil, lo cual depende de la cantidad de similitudes relevantes. Sin embargo, un argumento que para uno sería falaz por la falta de similitudes relevantes, sería para otra persona un argumento fuerte, porque los dos parten de supuestos distintos, por ejemplo, sobre la cuestión de qué significa ser un ser humano. Para resumir, cuidado con los argumentos que generalizan apresuradamente. No todos los gringos son como Donald Trump. Asegura que la muestra sea amplia, representativa y que no haya evidencia suprimida. Y con las analogías, pregunta por la relevancia de lo que se está comparando y busca disimilitudes que pueden ser relevantes, ya que pueden debilitar el argumento que se está haciendo.